Ahí está, como cada semana. A ver, un poquito de repaso. Yo les comenté en clases anteriores que en la clase, en realidad la asignatura está dividida en dos grandes componentes. Uno sería el marketing estratégico y el otro marketing operativo, tal como lo ven en esta diapositiva. Por favor, hay alguien que está con algún problema de sonido. Trate de ahí de configurarlo bien para que no se escuche. Vayan probando, ahí está. Bien. Y el resto, como pónganlo en volumen bajo, como les decía, y si no, traten de utilizar el auricular y así continuamos sin la distorsión de la clase. A ver, bueno, entonces dividimos en dos la asignatura, marketing estratégico y marketing operativo. Y nosotros lo que comenzamos fue con el marketing de tipo estratégico, ¿sí? Es lo que comenzamos primero a ver, los primeros temas. Por favor, se sigue escuchando algún sonido ahí. Traten de solucionarlo. En cuanto al marketing estratégico, que les decía ya, lo fuimos viendo a lo largo de las primeras clases, es toda la primera mitad esta del contenido de la asignatura. Lo que vamos a ver es el valor, que es el primer tema que vimos. ¿Sí? Luego vamos a ver una segmentación, ¿sí? Que es la segmentación del cliente, o sea, esa propuesta de valor que se entrega al cliente. Bueno, esa propuesta de valor está dirigida a un cliente particular. Ese cliente en particular vamos a llamarlo luego segmento de mercado. ¿Sí? Ese es el segundo punto que vamos a ver. Y el tercer punto del marketing estratégico es analizar el comportamiento de la compra. Estamos viendo acá, comportamiento del consumidor. Serían los tres ejes de esta primera mitad de la asignatura, ¿sí? Que es el marketing estratégico. Entonces continuamos con el que es el valor. Ya habíamos empezado con este tema, ¿no? Habíamos dicho que evidentemente el precio y el valor no era lo mismo, no es lo mismo, son conceptos distintos, puesto que el valor es una magnitud asignada por el cliente y relacionada con un conjunto de atributos, bondades, utilidades que brindan los productos o servicios para con el cliente o para el cliente. Esa magnitud la define el cliente. Es el resultado de un juicio que hace el cliente, ¿sí? Es precisamente el juicio de valor, o sea, el juicio del nivel de utilidades que le reporta tener o no determinado bien o determinado servicio. ¿Sí? En cuanto a que el precio es otro tipo de magnitud, ya de tipo económica, que quien la pone, o sea, quien establece el precio en general va a ser la empresa en base a sus costos, eso lo vamos a ver después, una empresa, cómo una organización define los precios en base a los costos que tiene, en base a lo que la demanda permite, porque la demanda pone un techo, y en base a lo que también ofrece la competencia. Entonces, en base a los costos, a los precios de la competencia y a lo que la demanda permite pagar, en base a estos tres grandes componentes se definen los precios, pero son evidentemente es una magnitud meramente de la empresa, de la organización, en cuanto que el valor es otra magnitud, pero desde el lado del consumidor. Quien pone el valor o quien asigna los valores son los consumidores. Bien, eso es lo que vimos en las clases pasadas. Ahora pasamos un poco más sobre el valor. También vimos esto que es el intercambio comercial. Recuerden que acá habíamos mencionado que un intercambio comercial es la primera razón fundamental de cualquier actividad comercial. ¿eh? Y en ese sentido lo que dijimos fue que para el consumidor, por ejemplo, para el consumidor, para quien compra,
es más importante el valor que recibe por los productos que el dinero que está ofreciendo, y viceversa. Para él, en este caso esta cajera que representa a la organización o una empresa, es mucho más importante el dinero que recibe que los productos que entrega. Y entonces en este juego lo que sucede, conocemos como intercambio comercial, y esto es lo que hay que lograr en 3 momentos. O sea, este intercambio comercial en el cual las dos, estas dos componentes que sería consumidor y empresa, dos, eh, entienden que es que llegaron a un negocio para los dos, o sea, los dos están mutuamente satisfechos. Ahora, esto sucede en varios momentos en el tiempo. Sucede antes de la compra, y a eso le vamos a poner un nombre técnico, se llama expectativa. Durante la compra, y eso también tiene un nombre, le vamos a llamar momentos de la verdad. Y luego tiene un tercer momento que es posterior a la compra o a la venta, que serían los momentos de relaciones con el cliente, ¿sí? Que ya vamos a ver también. Entonces hay 3 momentos para que el negocio sea para los dos. Un intercambio comercial y la satisfacción de ambas partes no se sucede en un solo momento, sino en 3 momentos en el tiempo: antes, durante y después. Bien, de tal manera que esto nos hace pensar algo que ya vimos con bastante profundidad, ¿no? Que les decía que las organizaciones deben estar basadas o enfocadas en el cliente. Esto es una, no tan nueva, pero digamos, no nueva desde la teoría, pero sí nueva desde la práctica, que difícilmente las instituciones, yo creo que sobre todo las públicas, estén enfocadas al cliente, ¿sí? Las empresas por ahí entienden más el concepto del enfoque sobre el cliente o para el cliente. Las organizaciones públicas todavía les cuesta mucho entender esto, ¿sí? Pero bueno, vamos viendo algún avance. ¿Qué significa organizaciones enfocadas al cliente? Que todo o cada una de las acciones de las empresas deben estar dirigidas o direccionadas para satisfacer al cliente, con lo cual el cliente es el principal actor de toda acción organizacional. Cada actividad, cada tarea, luego cada procedimiento y cada proceso se tiene que realizar con el fin de satisfacer la necesidad de un cliente. Si esto es así, la organización está enfocada, basada en los clientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos organizaciones, una tradicional, como muestra la figura, y una moderna. La tradicional, como lo ven, implica que un cliente, ¿sí? Perdón, que quien está, por ejemplo, arriba, sea en la alta dirección o en la parte estratégica, quien decide todo son en la alta dirección. Serían acá los dueños de negocios, los empresarios y demás. Luego siguen en el nivel de importancia y de jerarquía la gerencia media, que vendrían a ser los gerentes, ¿sí? Los jefes, la parte administrativa o gerencial de las organizaciones, y luego tiene el personal de primera línea, que son el operativo, el personal que está cara a cara, frente a frente, en la primera línea de combate, digamos, ¿sí? Ese es el primera línea, que básicamente quién es el obrero, el operario, el vendedor, estos son. Y en la media vendrían a ser todos los jefes de cada uno de los que están en la operativa, ¿sí? En la línea operativa, jefes de área, jefe de sección, jefes de división, de departamento, dependiendo de la estructura organizacional y de los niveles jerárquicos que tenga. Y en la última estarán dueños de negocios, propietarios, junta directiva, directorio, consejo directivo, lo que fuese la forma también organizativa de la institución, ¿sí? Pero aquí, quienes están abajo, abajo inclusive serían los clientes, una organización tipo de organización tradicional. En cambio, una organización orientada hacia el cliente, lo más importante es el cliente, ¿ven? Es esta pirámide, pero eh, invertida, donde el cliente es lo más importante, donde el segundo nivel de importancia evidentemente es el personal de primera línea. ¿Y por qué? Porque es el que más contacto directo tiene con el cliente, con lo cual conoce mejor las necesidades e inclusive conocen todos aquellos reclamos, sugerencias que pueda hacer el cliente a la organización, lo que ofrece información que, recordarán, también entendemos dentro de un proceso administrativo como el proceso de retroalimentación. Con lo cual,
el cliente brinda muchísima información y a quien se la brinda, primero es al personal de línea. ¿Ah? Quien sabe y conoce del cliente, evidentemente, quiénes son los vendedores. Son los primeros que están ahí y ellos posibilitan algo muy importante para cualquier organización, que es este proceso de retroalimentación o aprendizaje organizacional. Ellos son los que tienen la información porque están día a día con la persona, ¿no? Con el cliente. Evidentemente ahí radica o de ahí radica toda la importancia de este tipo de personas. En segundo o en tercer lugar estará la gerencia media, que son los gerentes, y finalmente la alta dirección o el nivel estratégico directivo, digamos. Bien, en organizaciones enfocadas al cliente. O sea, organizaciones que están pensadas, planeadas para satisfacer al cliente, y que ese es su primer y principal objetivo. ¿Qué es lo que se deberían hacer siempre? Digamos, lo que debería suceder siempre. Bien, entendiendo esto así, como habíamos mencionado anteriormente, lo más importante en las organizaciones, y esto quiero que, bueno, luego vamos a hablar un poquito más sobre el tema de los nichos de mercado o qué emprendimiento es posible o es mejor emprender, va a radicar en uno de estos tres ejes. Por ejemplo, las empresas con esta orientación deben buscar, crear y entregar valor. Como habíamos mencionado hace un momento, van a suceder en tres momentos. Esto de la satisfacción y del valor y del intercambio comercial va a suceder antes, durante y después. Cuando yo hablo de buscar valor, lo que tengo que tratar de lograr, identificar, es alguna necesidad insatisfecha o capacidades, perdón, tres puntos: necesidades insatisfechas, capacidades de la organización y propuesta de valor de la competencia. ¿Qué quiere decir estos tres puntitos que están acá? Bien. Que en la búsqueda de valor prácticamente radica o termina la pregunta más importante que se van a realizar o que realiza cualquier emprendedor cuando no sabe qué hacer, digamos, qué cosa vender. La primera gran respuesta es que tiene que analizar este triángulo. Yo diría acá, bueno, ya luego voy a tratar de graficarlo quizás de otra manera, pero es como una especie de triángulo, ¿no? Donde hay tres partes importantes: la necesidad del cliente. O sea, ¿dónde está el negocio? Básicamente, y más corto. El negocio está donde existe una necesidad insatisfecha del cliente. ¿Sí? Ese es el primer punto. ¿Qué más debo prioritariamente identificar? Las capacidades que yo tengo para cubrir esa necesidad insatisfecha. ¿Ya? Y el tercer punto es ver la propuesta que tiene la competencia para resolver esa necesidad insatisfecha. ¿Se entiende? Y en base a esos tres puntos yo busco el valor, o sea, busco qué ofrecer, qué puedo yo ofrecerle a mi cliente. Vamos a ejemplos concretos. En un barrio donde, por ejemplo, como barrio de cualquiera de nosotros, ¿sí? Que, no sé, compramos carne, ¿sí? Necesitamos una carnicería. Yo podría decir acá que hay una necesidad insatisfecha cuando en mi barrio, que yo no sé caminar, o la gente en general, y esto está estudiado, no camina más de 5 cuadras para comprar. En general, esto quizá ahora cambió, pero en general la gente no caminaba más de 5 cuadras. Estos se hicieron estudios previos para determinar que los bienes de consumo, sobre todo alimenticio, se hacían en no más de 5 cuadras, un radio de 5 cuadras desde el lugar en donde la gente habita. Esto siendo así, tomando ese dato, yo podría decir que no voy a caminar así más de 5 cuadras para ver una carnicería. Y si en más de 5, 7 cuadras yo no encuentro una buena carnicería, seguramente ahí hay una necesidad insatisfecha. Pueden haber 2 o 3 carnicerías, pero ninguna me da carne de calidad. Esto no sucede a todo ciudadano, ¿sí? Que en general no hay una carnicería que perdure en el tiempo porque van ofreciendo carnes de distintas calidades a medida que va pasando el tiempo. Entonces, en algún momento nosotros encontramos una necesidad insatisfecha. Estamos insatisfechos porque no nos venden bien. O un sándwich, ¿no? Cualquier producto, ¿sí? Que en el tiempo no perdura, con lo cual hay una necesidad insatisfecha porque la gente no lleva a cumplir ese conjunto de utilidades, beneficios que les reporta y que lo hace sentir bien, conforme. Si esto sucede, entonces quiere decir que ya encontramos ahí lo que conocemos luego como un nicho de mercado. O sea, encontramos un lugar en donde se puede llegar a vender un producto, un lugar posible de venta. ¿Sí? Yo acá encuentro
un espacio en algún, luego, bueno, un término más técnico sería dentro de un mapa estratégico de competencia, hay un lugar en donde yo pudiese ahí competir porque existe esto. ¿Ah? Luego esa necesidad, yo, el- por favor, alguien que ahí cambió el audio. Bien, esa necesidad satisfecha, luego ser, como les mencioné, debe ser contrarrestada o verificada con las capacidades que yo tengo como organización y luego con una propuesta de valor por parte de la competencia. Es decir, a ver, analizar si la competencia puede o no puede y de qué manera puede resolver esa necesidad o no. Y si yo puedo realizarla o resolverla mejor que la competencia. ¿Sí? En esto radica. Una vez que yo encuentro esto, lo que yo tengo que crear valor, que básicamente es buscar, ya diseñar el producto y vendérselo. O sea, tratar de diseñar la mejor forma posible de parte de nuestra organización para poder cubrir esa necesidad. Acá la identifico y acá lo que yo tengo que hacer es crearla, o sea, ya empezar a diseñar y empezar a producir ese bien, ese servicio. Dos, tres, entregar valor directamente, ir y entregarlo al cliente. ¿Sí? O sea, ofrecer eso que yo he acá identificado, lo que es producido y diseñado, luego finalmente entregar esa propuesta de valor al cliente. En otras palabras, podría haber mencionado desde el ejemplo de la carnicería, identificar que se venden carnes de baja calidad, bueno, yo, si, por ejemplo, qué capacidades, bueno, yo ya conozco frigorífico y demás, sé de proveedores, tengo experiencia en carnicería y demás, bueno, pongo una carnicería y trato de ofrecer carne de calidad, prolongadas en el tiempo, o sea, de asegurar la calidad en un tiempo determinado, por un buen tiempo. Eso podría ser ya explotar mi ventaja competitiva, que ya vamos a hablar del tema, pero básicamente eso es diseñar y producir los productos y servicios que generan valor y luego, luego finalmente entregar al valor al cliente. Esto de crear valor, les mencioné, se hacen en tres momentos, fíjense. Esos tres momentos son, el cliente antes que cualquier cliente, nosotros mismos, antes que vayamos a hacer una compra, nosotros nos generamos una expectativa de compra. ¿Qué es una expectativa? Una expectativa es un deseo futuro, ¿sí? Es, es el conjunto de atributos que el cliente piensa que le van a retribuir determinada compra de algún bien o algún servicio. Esto es antes, expectativa. Es un deseo que todavía no se ha ejecutado, o sea, no lo he usado, no he llegado a consumirlo, pero que se genera antes. Por ejemplo, yo puedo tener una gran expectativa cuando voy a ver un partido de fútbol, ¿no? Algo con un básquet, lo que fuese. Voy a ver un partido de fútbol, River Boca, por ejemplo. ¿Ah? La expectativa es enorme, ¿sí? Que va a ser un partidazo, que se van a, no sé, van a jugar tres goles contra 3-3, 4-3, que se va a definir en el último minuto. Todo eso son expectativas. Después yo tengo que ir al partido y en el partido, que vendría a ser el momento de uso propio, ahí quizás me doy un fiasco y digo, no, mira, no pasó nada, salió 0-0, me la perdí. O una película, ¿eh? Una película que se estrene, no sé, en este año, que ha sido muy esperada durante, no sé, todo el año anterior, que se habló mucho, todo eso genera expectativa en el cliente, o sea, le genera un conjunto de satisfacciones previas al consumo, ¿no? Lo que me dice es qué es lo que está sintiendo el consumidor antes de consumirlo. Esa expectativa es muy importante. ¿Por qué? Porque luego la expectativa debe coincidir, por lo menos coincidir la expectativa con el momento de uso. O sea, la expectativa mínimamente debe ser igual, perdón, la prestación del servicio y del producto debe por lo menos cubrir las expectativas. O sea, mínimamente debe cubrirlas. Si la cubre, el consumidor es satisfecho. Y si la supera, es todavía más satisfecho. O sea, es aún mejor. ¿Sí? O sea, yo tuve la expectativa de ver una película, pensé que era buena y fue buenísima. ¿Cómo salgo después del cine? Súper satisfecho. ¿Bien?
pensé que ir a determinado restaurante era bueno, expectativa. Fui y comí un sándwich y fue riquísimo. Entonces ahí la satisfacción es elevada, ¿sí? O el cliente se vio satisfecho. ¿Por qué? Porque hay un espacio entre expectativa y la percepción. La percepción es la evaluación de los productos y servicios. El segundo punto, entonces, esto también en términos más técnicos se llama percepción, ¿sí? Expectativa, todas las sensaciones de bienes y servicios que le va a retribuir en un futuro determinado bien o servicio. En cuanto a la percepción, ya es la evaluación que realiza el cliente de ese bien o de ese servicio en el momento en que lo usó, en el momento que consumió el producto o consumió el servicio. Bien, eso sucede ya en el momento. Luego, una vez que esto sucede, una etapa posterior a la compra, lo que sucede es, por ejemplo, es la fidelización o no del cliente. Evidentemente, si yo estoy satisfecho, acá, ¿cuándo vuelvo? O sea, ¿cuándo vuelvo? Primero porque estuve satisfecho, si no, no hay una recompra. Y segundo, el cliente vuelve si es que se hicieron las suficientes acciones para que vuelva. ¿Cuál sería una de esas? Y bueno, promociones. Les digo, mira, vos como sos un cliente fiel, te hago un descuento del 10%, te regalo tal, te saludo por el feliz cumpleaños, por cada día de... Una serie de acciones que pueden hacerse postventa. Un ejemplo claro de esto de fidelización, que es el marketing de relación, son por ejemplo, los puntos de las tarjetas de crédito, que creo que alguna vez lo haya utilizado. Si usted, por ejemplo, utiliza una tarjeta, le dan 300.000 puntos, lo que fuese, ¿sí? Inclusive el macro, también he visto que yo ni enterado, pero hace unos 2 o 3 años, por ejemplo, me di cuenta que tenía como no sé cuántos puntos por haber consumido la tarjeta, y esos puntos me daban la posibilidad de canjear los puntos por algún bien o servicio que tenían canje directo, por ejemplo, o descuentos para comprar otros bienes o servicios de empresas que estaban asociadas a esa tarjeta. ¿Sí? Bueno, esos que son acciones de fidelización, porque son posteriores a la compra. ¿Y cuál es el objetivo? Que la gente vuelva a comprar. Bien, entonces, esta expectativa se hace a través, las expectativas de qué depende, o sea, de qué depende esta anterior. La expectativa, tanto como las percepciones, estos dos momentos que son, los dos son de evaluación, esta anterior y esta posterior o durante la compra. ¿De qué va a depender esto? Básicamente depende de cada persona, de la cultura, del tipo de persona que nosotros estemos hablando, del tipo de consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que distintos consumidores van a evaluar la, la compra, la compra, los bienes y servicios que consume, dependiendo de qué tipo de persona es. Y eso va a depender de un modelo mental determinado. Y eso lo que me va a definir son los segmentos de clientes determinados, con lo cual, ¿qué es lo que yo tengo que conocer? Que eso vamos a avanzar después. ¿A quién yo voy a vender para saber qué tipo de expectativas le estoy generando a esa persona? Y con lo cual ya también estaré planeando, previendo qué tipo de percepción puede llegar a tener o cuál sería su evaluación, conociendo primero quién es la persona. ¿Sí? Insisto en el concepto. Todo cliente va a tener una expectativa dependiendo de la persona que es. Y ese número de personas, ese conjunto de personas, va a responder a un segmento de clientes determinados que es a quien yo tengo que apuntar, y con lo cual conocer y prever cuáles serían las expectativas que él se está generando o que yo estoy generando con todos los canales de comunicación que le estoy haciendo llegar. ¿Ah? Y de la misma manera podría prever cuál es la forma que él tiene de evaluar. ¿Mm? Vamos a seguir con esto del valor, por ejemplo. Expectativas. ¿Mm? Acá ven esto, expectativas versus percepciones. ¿De qué depende? O sea, ¿de qué depende que la gente tenga determinada... ¿Por qué es tan importante la expectativa? Porque la expectativa lo que me dice a mí es si la gente va a estar conforme o desconforme, va a estar satisfecha o no satisfecha. Si no está satisfecha, no vuelve más. Si está satisfecha, es posible que vuelva. Va a volver solamente si además hago ese marketing relacional de que yo le decía, que es generar además una relación posterior de la compra. Con eso es muy posible que vuelva. ¿eh? Pero si no está satisfecha con la primera compra, es muy difícil que vuelva, prácticamente imposible. ¿De qué depende la expectativa de la percepción?
Fíjense, las expectativas van a depender de nosotros. Por eso es tan importante entender el marketing. Las expectativas dependen del mix de marketing, o sea, depende de lo que yo estoy comunicando como empresa al consumidor. De eso depende la expectativa. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que vengan, por ejemplo, a ver qué habrá en estos últimos, eh, vamos a ejemplos comunes, ¿no? Un restaurante, una panadería, una carnicería, lo que fuese, un restaurante, ¿sí? Si yo le estoy eh, generando expectativas, por ejemplo, van a comer comida eh, de calidad buena a un precio bajo, por ejemplo, ¿ah? Y yo voy consumo y veo que el precio es bajo, pero que la comida no es buena, evidentemente la gente se generó una determinada expectativa, por ejemplo, esta persona, ¿ah? Y terminó viendo esto, o en la realidad es esto, ¿sí? Eso quiere decir, digamos, estas dos imágenes. Yo me generé, o se generó en la mente consumir algo así y terminó siendo algo así. ¿Conoce empresas que hagan esto? Muchísimas, ¿verdad? Muchas son las empresas que generan grandes expectativas y que después a la hora de consumir terminamos viendo esto, ¿sí? Al final de todo terminamos viendo esto. ¿Qué pasa cuando uno genera muchas expectativas? Evidentemente está disconforme, está insatisfecho. ¿Eh? Entonces, las expectativas dependen de lo que yo comunico como empresa. Es una variable que depende de la organización con lo cual yo puedo manejar. ¿Qué significa? Que yo, como emprendedor, empresario y demás, o las empresas en general, no deben generar expectativas que luego no se van a cumplir. Porque si hace eso, lo más probable es que la persona termine insatisfecha. Si las expectativas son muy altas y luego la percepción, o sea, en el momento del consumo no se igualan, evidentemente el, este, el consumidor no va, se va a ver insatisfecho. ¿Ah? Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, abro los restaurantes, vamos a un restaurante o los pubs, el resto, lo que hay ahora, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy hablando, a ver, promuevo un salón o un bar, ¿sí? Donde van a escuchar música tranquila, con un ambiente sano, tranquilo, reservado, todo muy bien cuidado, digamos, ¿no? Un buen ambiente de tranquilidad, básicamente, y acogedor. ¿Sí? Supongamos que vamos a ese lugar, ¿sí? Vamos a ese pub o a ese restaurante, bar, lo que fuese, y lo que terminamos viendo, ¿qué es? Y llegamos y vemos un descontrol, por ejemplo, gente demasiado tomada, música demasiado alta, gente fumando, descontrolada. ¿Ah? ¿Y ahí qué pasó? Bueno, ahí se le generó una expectativa así y se terminó siendo así. Seguramente si la persona fue a buscar ese ambiente de tranquilidad y no lo obtuvo, no va a ir, se va a ir bastante desconforme, insatisfecho y no va a volver más. Bien, entonces la percepción, si la expectativa la generamos nosotros y los modelos mentales solamente dependen de las personas, de los modelos mentales. ¿Sí? O sea, la percepción depende de quién es la persona. Hay personas que se van a ver insatisfechas por esa expectativa y otra gente que quizás no. Va a depender mucho de qué persona se trata. ¿Sí? Los modelos mentales es la forma en que las personas perciben la realidad. Son los anteojos con los que miran la realidad. Es un modelo mental. Y eso depende de la persona. En cambio, a los momentos de la verdad sí depende del emprendedor. Esto es otro punto que vamos a ver después, que depende exclusivamente de la empresa. Con lo cual acá tenemos dos factores claramente dependientes de nosotros. En marketing, que nosotros realizamos, o sea, la comunicación que damos de nuestro producto, y los momentos de la verdad. Vamos a ver qué es esto. Con lo cual, solo podemos trabajar sobre variables que dependen de la organización. Estas son el mid de marketing y el momento de la verdad. Bien, con lo cual los modelos mentales que dependen del segmento del consumidor de la persona y las expectativas evidentemente también dependen de la persona. Lo que no depende de la persona y que sí depende de mí o de las empresas son el mix de marketing, que sería cómo comunica los productos o servicios que ofrece, y los momentos de la verdad, que sería cómo presta los servicios que ofrece. Aquí está lo que yo les decía, ¿ves? La expectativa y las percepciones. ¿Sí? La expectativa se va a dar
La expectativa se confronta con la percepción. La expectativa, todo aquello que el cliente pensó que iba a recibir de los bienes y servicios, y la percepción es todo aquello que el cliente valoró en un momento que consumió el bien o el servicio. Y entonces aquí hace una suerte de evaluación, recibió más, menos, ¿sí? Percibió más de las expectativas, menos de la expectativa o igual de la expectativa. Si percibió igual, está satisfecho. Si la percepción es mejor que la expectativa, está satisfecho. Y si las expectativas fueron superiores a lo que percibió, evidentemente el cliente estará insatisfecho. Eso es lo que decíamos hace un momento. Lo importante de esto, y nos falta bastante como veo, bueno, lo importante de esto finalmente es que, o sea, otro de los aspectos que les mencioné que dependen de la organización es lo que se conoce como momentos de la verdad, y esto da para bastantes, no vamos a hacer con este tema que también está en el práctico. Un momento de la verdad se produce cada vez que un cliente entra en contacto con cualquier aspecto de la organización y por lo tanto tiene la oportunidad de formarse o tiene la oportunidad de formar una opinión. Vamos a este ejemplo. Supongamos que alguna de ustedes, no sé, mujer, está embarazada. ¿Sí? Está embarazada y le hablaron de que, bueno, es necesario que consiga un ginecólogo de confianza, un obstetra, que lo va a necesitar, ¿sí? Y le hablaron de que hay uno muy bueno, el mejor de todos, ¿sí? Y ella decide ir a ese, no sé, pongamos Pérez, el doctor Pérez, ginecólogo. Esa persona, mujer embarazada, le generaron una expectativa, quienes, las amigas, las que fueron, y seguramente esa persona va a ir a ese obstetra o a ese ginecólogo porque está basada en toda la experiencia de muchas otras mujeres. ¿Sí? Es el mejor, y bueno, va. La persona va a la clínica y es atendido. Va a la clínica. ¿Ah? Y está embarazada, pongamos 3, 4 meses, imagínense, supongamos que esté de 8 meses, no sé, ¿ah? Con dolores y todo. ¿Sí? Y una vez que llega a la clínica, la hacen esperar 6 horas, por ejemplo. 6 horas ahí esperando con su pancita y con dolores. ¿Qué pasó en ese momento con esa persona o con ese? Porque ese es un cliente, ¿no? Quien está vendiendo o estaría ahí sería el doctor Pérez, ginecólogo, y el cliente, doña Rita, embarazada. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se generó mucha expectativa? Sí. Pero seguramente si esperó 5 horas, la percepción es mala. Aun cuando el doctor Pérez sea el mejor ginecólogo, y es muy probable que lo sea como profesional, brindó un mal servicio, malísimo, ¿sí? Y es muy posible que se vaya antes de las 5 horas y que no vuelva nunca más a ver al doctor Pérez, a pesar de que el doctor Pérez sea muy bueno, ¿sí? ¿Y por qué sucede eso? Que creo que por las sonrisas escucho que debe haber sucedido en más de una ocasión, que de hecho sucede. Es el mejor doctor, pareciera que uno llega y pierde no sé, todo el día, 5 horas, y hasta que lo ve el médico ya no tiene ganas de verlo. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese momento? Lo que no se preocupó el doctor Pérez es de, primero, ese enfoque, esa organización enfocada hacia el cliente. ¿Qué me dice esa organización enfocada? Que me tengo que preocupar. ¿Y dónde se tiene que preocupar la empresa? En el momento de la verdad. ¿Cuál es el momento de la verdad? Cuando la gente tiene contacto directo con la empresa o con la organización. ¿Cuándo esta señora embarazada tiene contacto directo? Cuando va a la clínica, cuando la atiende por teléfono, ¿sí? Cuando llama por teléfono, y supongamos que lo llama, le duele la pancita y no le atiende nada, ahí hay un momento de la verdad. En ese momento, ese cliente está ya evaluando, ya está percibiendo el servicio y ya le está diciendo que lo están haciendo mal. Si no les contesta, están mal, ¿sí? Si le manda un mensajito, están mal. Pongamos que no le contesta, pero les contesta al momento, en WhatsApp o lo llama, ya está, ya se siente contenida. Recuerden que estamos hablando de una mujer que está embarazada, ¿no? ¿Ah? Entonces, cada uno de los momentos de la verdad, ¿qué hacen? Hacen a la satisfacción del cliente, porque los momentos de la verdad son los momentos en donde el cliente está mandando señales de valor, está dando su juicio de valor, emite opinión todo el momento que existe un momento de la verdad, no todo el tiempo, pero sí en algunos momentos determinados, momentos claves, y en esos momentos determinados, claves para la organización, uno no se puede equivocar.
Eso significa momento de la verdad. No olvidarse nunca que esos momentos son fundamentales, que no me puedo equivocar ahí, ¿sí? Ahora pongamos otro ejemplo. Supongamos que está la señora embarazada, va a no don Pérez, el mejor ginecólogo, va a don Ruiz, que no es el mejor, pero apenas la atendieron, ¿no? Llamó y tuvo turno rápido, no esperó nunca, ¿no? La atendieron bien, le dieron agüita, le dieron un café, no sé lo que pueden servir, le preguntaron cómo está, el médico también la atendió, la hizo pasar, le preguntó cómo está, cómo se siente, la despidió con cariño, le mandó un mensaje de texto, un WhatsApp cuando terminó la consulta, también, ¿sí? Le dijo, le preguntó cómo estaba. ¿Se entiende? ¿Cómo cree que se va doña Margarita? Ya, ya olvidé el nombre que tenía. Supongamos que sucede eso, ¿sí? ¿Cómo creen que se va doña Margarita? Totalmente conforme, Lista. sin que sea necesario que el doctor Ruiz sea el mejor ginecólogo. ¿Se entiende o no? Mm. Bien, esos son los momentos de la verdad. Y esa es la importancia de entender los momentos de la verdad. ¿Qué tan importantes son para la organización? Son fundamentales. Porque son los momentos en donde la gente emite juicio de valor. Hay millones de actividades que la organización hace, millones, pero no todas son importantes. ¿Cuáles son los importantes? Los momentos de la verdad, porque ahí es donde él dice si está satisfecho o no está satisfecho. Es fundamental. Bien, entonces eso lo vamos a ver un poquito más con detalle. Acá hay algunos ejemplos de momentos de la verdad. Por ejemplo, acá, que antes que ya vamos terminando, por ejemplo, yo acá busqué un momento de la verdad de un restaurante. ¿Cuáles serán los momentos de la verdad de un restaurante? Ve, acá está con rojo. ¿Bien? Un restaurante, ¿cuál es el momento? Cuando ve el lugar, obvio, yo llego, voy a comer, quiero que el lugar esté lindo, limpio, amplio, bonito, luces, mesas. Es un momento de la verdad, como está presentado el lugar. La recepción, obviamente, si el mozo no me viene a atender nunca, por más que haga la mejor comida, yo estoy esperando una hora y no me dan el plato, evidentemente, ya voy a decir que es el peor restaurante. ¿Por qué? Porque no hicieron bien ese momento de la verdad, ¿se entiende? Cuando tomo el pedido, es lo mismo que hace rato, si no me atienden rápido, yo me voy a sentir mal. Ya no me importa si la comida es linda o es fea. ¿Ah? La espera por el servicio, fundamental momento de la verdad. ¿Cuánto puedo esperar yo hasta que me traigan la comida? ¿Ah? Característica de la comida, bueno, también esto de órgano, quiere decir la estética de la comida. Evidente, también la comida entra mucho por los ojos, si está bien presentada, es un momento de la verdad, ¿sí? ¿Cuál no es un momento de la verdad? Con lo cual no le tengo que prestar tanta atención. Por ejemplo,